Si tienes que trabajar todo el tiempo para sentirte válido, algo ha ido muy mal en tu mente. Puedes estar haciendo todo bien, trabajar, evolucionar, esforzarte y aún así sentir que falta algo. Como si, por mucho que llegues, la sensación de no ser suficiente siempre estuviera un paso por delante. Este vacío no aparece en el currículum, pero pesa cada día. Quizá te sobrepresionas, te comparas todo el tiempo o dependes más de la validación externa de la que te gustaría admitir. Y lo más confuso, incluso cuando logras algo, la satisfacción dura poco. La mente ya cambia al gobernante, activa la autocrítica y devuelve esa vieja mezcla de ansiedad y humillación silenciosa. En este vídeo, vamos a profundizar en la psicología detrás de este ciclo invisible. Entenderás de dónde viene esta sensación de insuficiencia, por qué persiste y lo más importante, cómo empezar a reconstruir un sentido de valor que no necesita demostrarse todo el tiempo. Quizá el problema nunca fuiste tú. Daniel es alguien con quien pasarías por la calle sin darte cuenta de mucho. Trabaja, lleva horarios, habla bien. Pero por dentro, lleva un peso constante de insuficiencia, esa sensación silenciosa de no ser suficiente, incluso cuando todo parece en orden. Es un dolor discreto y educado que no hace ruido, solo cansa. No se siente un fracaso declarado. El problema es más sutil. Daniel sigue comparándose a sí mismo, midiendo su valor a través de los ojos de los demás, buscando validación externa como si buscara aire. Cada logro alivia por un corto tiempo, porque el valor condicional nunca se satisface realmente. Quizá reconozcas a Daniel en ti mismo. Autocrítica constante, vergüenza disfrazada de exigencias, perfeccionismo que promete seguridad pero genera ansiedad. Su historia no trata de una excepción, trata de un patrón invisible que mucha gente aprende sin darse cuenta. Daniel no se despierta pensando soy un fracaso. Sería aún más sencillo si fuera así. Lo que siente es algo más resbaladizo, una impresión persistente de que siempre falta algo. Por mucho que lo intente, la regla interna de no ser suficiente nunca se detiene en silencio. Este tipo de insuficiencia no nace de grandes caídas, sino de pequeñas comparaciones diarias. Alguien parece más seguro, más productivo, más resuelto. Y sin darse cuenta, Daniel empieza a convertir su propia vida en una auditoría constante, donde todo se evalúa, se sopesa y casi siempre se suspende. El problema es que este nunca suficiente se convierte en ruido de fondo permanente. Alimenta la ansiedad, refuerza la autocrítica y crea una extraña sensación de deuda con el mundo. Daniel no siente que haya fallado, siente que aún no merece descansar, celebrar o simplemente ser. Daniel aprendió pronto a medirse desde fuera. En casa, en el colegio, en las primeras relaciones, el mensaje era sutil, pero constante: ser aceptado venía acompañado del rendimiento. Notas, comportamiento, resultados. La comparación no era explícita, pero siempre estaba ahí, merodeando. Cuando llegó el cumplido, fue condicionado. Cuando aparecían críticas, permanecían. Así, la validación externa empezó a funcionar como una brújula emocional. Daniel ya no preguntaba ¿qué siento?, sino ¿qué esperan de mí? Y poco a poco, el propio criterio interno se fue quedando en silencio. En la vida adulta, el patrón solo cambia de escenario. Redes sociales, carrera, relaciones. La comparación es modernizada, pero la lógica es la misma. El valor es algo que se conquista, se prueba, se exhibe. Y sin darse cuenta, Daniel empieza a confundir la visibilidad con el valor personal. En algún momento, Daniel interiorizó una regla invisible: solo vale la pena cuando entrega algo. Cuando es productivo, admirado, deseado o útil. Este es el corazón del valor propio condicional, la idea de que existir no es suficiente, tienes que ganártelo. El problema es que este tipo de valor nunca es estable. Si el rendimiento cae, el valor colapsa con él. Un error en el trabajo, un rechazo afectivo o un simple día improductivo son suficientes para activar la vergüenza, la autocrítica y esa vieja sensación de insuficiencia que vuelve a la superficie. Daniel incluso intenta compensar con el perfeccionismo. Si haces todo impecable, puede que te sientas seguro. Pero el efecto es el contrario: cuanto más intenta demostrar que es suficiente, más lejos está de la sensación de paz. El valor se convierte en un objetivo en movimiento, siempre fuera de su alcance. La mente de Daniel funciona como un tribunal duro. Un cumplido pasa rápido, casi no deja rastro.
Una crítica, aunque sea pequeña, se convierte en una prueba definitiva. La autocrítica se instala como una voz dominante, siempre dispuesta a recordar dónde falló, dónde podría haber sido mejor. Con el tiempo, el cerebro aprende este patrón. Empieza a escanear la realidad en busca de errores, reforzando la vergüenza y la sensación de insuficiencia. Es un recuerdo emocional selectivo: lo que duele se queda, lo que se fortalece se escapa entre los dedos. Esto tiene un alto precio. La ansiedad aumenta, el miedo a cometer errores se paraliza y el descanso viene cargado de culpa. Daniel no se permite ser humano, solo funcional. Y sin darse cuenta, esa rigidez interna empieza a moldear la forma en que se relaciona con todo lo que le rodea. Daniel no inventó ese sentimiento él mismo. Vive en un sistema que convierte casi todo en métricas: éxito, belleza, productividad, felicidad. Desde pequeño, la sociedad enseña de forma elegante que el valor humano puede compararse, clasificarse y mostrarse. La insuficiencia se convierte casi en un efecto secundario colectivo. Las redes sociales amplifican esto. Todos parecen mejor, más resueltos, más seguros de sí mismos. La comparación ya no es ocasional y se convierte en un hábito automático. Daniel sabe, racionalmente, que esto es un recorte. Pero emocionalmente, el impacto es real y constante. El consumo cierra el ciclo. Siempre falta algo: un nivel, un cuerpo mejor, una rutina más disciplinada. El mensaje es claro: cuando mejores, entonces será suficiente. Así, la búsqueda de validación externa se convierte en combustible diario, manteniendo siempre activa la sensación de no ser suficiente. Hay una razón profunda por la que Daniel teme tanto no ser suficiente. El cerebro humano estaba moldeado para pertenecer. En aquel entonces, ser rechazado por el grupo suponía un riesgo real de supervivencia. Esa vieja alarma sigue viva dentro de nosotros, reaccionando como si la exclusión social fuera una amenaza física. Por eso la validación externa pesa tanto. El cerebro no diferencia un me gusta de una aprobación tribal simbólica. Cuando Daniel se siente ignorado, criticado o comparado, el sistema nervioso se pone en alerta. La ansiedad no es debilidad, es un mecanismo antiguo que intenta protegerte. El problema es que el mundo ha cambiado, pero la alarma sigue siendo demasiado sensible. Hoy en día, los pequeños rechazos activan una intensa sensación de vergüenza e insuficiencia. Y sin darse cuenta, Daniel empieza a moldear quién es para evitar el rechazo, aunque eso cueste su autenticidad. Daniel consigue algo que ha deseado durante meses. Un reconocimiento, un objetivo cumplido, una mejora visible. Durante unos días, siente alivio. Quizá incluso orgullo. Pero pronto la mente ajusta el patrón y el suficiente cambia de lugar otra vez. Es el llamado efecto cinta de correr: demasiado esfuerzo, poco avance emocional. En este ciclo, el valor propio condicional nunca se estabiliza. Cada logro se convierte en el nuevo punto de partida para más demanda, más perfeccionismo, más comparación. Daniel no celebra, simplemente corre para no caerse. El resultado es un cansancio silencioso. La vida se convierte en una secuencia de metas que no satisfacen, alimentando la ansiedad y la frustración. Y en el fondo, la incómoda pregunta sigue siendo: si ni siquiera eso me hace sentir lo suficiente, ¿qué harás? El dolor de Daniel no grita, susurra. Se manifiesta en el perfeccionismo excesivo, en la dificultad de exponerse, en el hábito de repasar mentalmente todo lo que ha dicho. Se autocensura antes incluso de intentarlo, como si el error fuera algo imperdonable. La comparación se vuelve automática. Daniel entra en una habitación, sin darse cuenta, ya se está midiendo. ¿Quién parece más seguro? ¿Más inteligente? ¿Más seguro? Este filtro constante refuerza la vergüenza y profundiza la sensación de insuficiencia. Con el tiempo, el cuerpo pasa factura. Agotamiento emocional, tensión constante, dificultad para relajarse. La ansiedad no viene de lo que está pasando ahora mismo, sino del miedo constante a no responder. Daniel sigue funcionando, pero por dentro está agotado. Daniel siempre creyó que necesitaba ser el mismo para evolucionar. Que sin presión, sin críticas, se quedaría atrás. Pero hay una diferencia sutil y crucial entre dejar de cuidar y crecer por autorrechazo. El crecimiento saludable empieza por un valor intrínseco: mejoro porque me respeto a mí mismo. La autodepreciación, en cambio,
nace de la insuficiencia mejoro porque no soporto quien soy ahora. La primera se amplía. El segundo se agota. Cuando la motivación proviene del odio interno, el resultado es ansiedad, rigidez y más autocrítica. Daniel empieza a darse cuenta de que no es falta de esfuerzo, sino demasiada violencia interna. Y este descubrimiento abre espacio para un cambio más profundo. El punto de inflexión comienza cuando Daniel cuestiona la idea de que valor hay que ganar. El valor intrínseco no depende del rendimiento, la aprobación o la comparación. Existe antes de cualquier entrega. Esta idea suena sencilla, pero va en contra de todo lo que Daniel ha aprendido. Aquí es donde entra la neuroplasticidad. El cerebro cambia con la repetición y la intención. Las prácticas de autocompasión, como hablar contigo mismo de la misma manera que hablarías con un amigo, comienzan a crear nuevas vías mentales. Al principio suena extraño, casi falso y eso es normal. La filosofía y la lectura ayudan a mantener este cambio. Autores como Viktor Frankl y Marco Aurelio nos recuerdan que el valor no es un premio, es la condición humana. Daniel sigue sintiéndose inseguro, pero ahora surge una base más sólida bajo el patrón antiguo. El primer paso de Daniel no es pensar en positivo, sino reconocer el patrón. La falta de nombre lo cambia todo. Cuando se da cuenta de que la sensación de no ser suficiente es un condicionamiento y no una verdad, surge un pequeño espacio de elección. A partir de ahí, las prácticas simples empiezan a debilitar el ciclo. La lista de suficientes, por ejemplo, al final del día, Daniel escribe lo que antes era suficiente, aunque imperfecto. Una desintoxicación comparativa también ayuda. Menos redes, más presencia real. Pequeños ajustes repetidos activan la neuroplasticidad. Finalmente, redefine el valor en sus propios términos. Ya no se basa en el rendimiento, sino en la coherencia interna. La autocompasión ya no es un concepto bonito y se convierte en un entrenamiento diario. Daniel no elimina la autocrítica de una vez por todas, pero ahora, ya no domina el volante. Después de todo eso, merece la pena hacer una pausa sincera. ¿Cuántas decisiones en tu vida han estado guiadas por el intento de demostrar su valor? ¿Cuántas veces te has exigido más a ti mismo que a alguien a quien quieres? ¿Y si la sensación de no ser suficiente no fuera un defecto tuyo, sino un patrón aprendido y, por tanto, sujeto a cambios? ¿Qué pasaría si empezaras a observar tu autocrítica sin obedecerla automáticamente? Si redujeras la comparación diaria y entrenaras, poco a poco, la autocompasión como una habilidad real, no como un discurso bonito? La neuroplasticidad demuestra que el cerebro aprende nuevas formas cuando la práctica cambia, aunque sea lentamente. Quizá la invitación aquí no sea para ser mejores, sino para ser más completos. Reconoce su valor intrínseco, antes de la ejecución, antes de la aprobación. Si algo de este vídeo te ha parecido lógico, no dejes que muera al reflexionar. Aplica, experimenta, observa. Y si quieres seguir profundizando en este camino, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue el siguiente contenido. Este proceso no tiene por qué ser solitario.